Hola amigos, este es el Kia Forte 2017. Es la versión más equipada de este buen sedán compacto coreano que tuvo cambios aquí en la parte frontal, como pueden ver. Hay nuevos faros, nueva parrilla, nueva fascia. Los faros de niebla tienen ahí sus detalles distintos y hay un par de entradas en las laterales bajas del coche que ayudan a disminuir la turbulencia hacia las ruedas, enfriar frenos, etcétera. Es un coche que tuvo un cambio menor ahora, no es un cambio de generación, es un facelift. Y sigue siendo un auto, en mi opinión particular, bastante agradable a la vista, ¿no? También es agradable en el manejo y en los interiores, ¿no? Los voy a mostrar ahorita esto, ¿no? Es un auto que tiene bastante buen diseño y bastante buena ejecución en materiales. Este coche ya está hecho en México, en la planta de Kia en Nuevo León. Y esa planta empezó a producir ahorita en mayo pasado el coche. Vamos aquí a agarrar la llave. La gente que le gusta que les muestre las llaves, aquí están. Y entramos al coche para ver un poquito más de su interior. Es un coche con buenos terminados, como les decía, ¿no? Me gusta lo que ha hecho Kia con este auto en muchos aspectos, ¿no? Esto es un plástico acoginado, por ejemplo. Esas líneas no son santo de mi devoción, le dan ahí un cierto terminado. También este plástico con una textura ahí de cuadrícula no me hace muy feliz, pero es distinto, no se ve mal en algunos aspectos. Cosas como, por ejemplo, este forrado de piel con costuras aparentes muestra que este coche tiene más cosas que, incluso más equipo que autos de categorías superiores. La pantalla tiene buen tamaño. Vamos prendiendo aquí esta pantalla. Mire, prendo el auto, bajamos aquí el estéreo, prendo el auto y el asiento del conductor se acerca. Cuando lo apago, se aleja. Es un detalle de cortesía que hace Kia hacia sus clientes, hacia sus conductores. Déjenme cerrar la puerta para que no esté ahí pitando. Y Diego, es un detalle, es una cortesía de Kia hacia sus clientes que me parece bastante bienvenida, ¿no? Los asientos ya están forrados de piel en esta versión. Hay portabotellas en las puertas, portavasos en la consola con este detallito cromado que le da un toquecito más refinado. Aquí me parece algo excesivo el uso de negro piano. Ya saben que esto se raya, aparece, se ve huellas, etcétera. No hay sensor de estacionamiento, hay cámara de reversa, hay modos de conducción distintos, ajustan direcciones. La dirección mejoró, por lo menos a mí me pareció mejor que la anterior. Y el coche es ahora más agradable. Hay ahí una toma USB, dos tomas USB, de hecho, y una auxiliar y una toma de corriente. 6 bolsas de aire desde todas sus versiones. Esta, insisto, es la más equipada. Aquí en el volante tenemos funciones de piloto automático, de computadora de viaje, de teléfono y del estéreo. Hay paletas detrás del volante, pero pues con un motor cuya potencia bajó de 158 a 150 caballos. Las paletas son un tema mucho más de marketing que de otra cosa, ¿no? Quemacocos, ¿no? También está bien. El espacio trasero es bueno, nada espectacular, pero bastante decente. Es un coche que para 4 personas van a estar bastante a gusto con él. Aquí una pequeña consola central con esta bandeja que ayuda a... ya le forcé mucho aquí. No, ya la puse en su lugar. Ayuda a separar ahí algunos objetos y listo, ¿no? Vamos prendiendo el motor del Forte. Mire, lo prendo, ¿no? Ahí la pantalla cobra su lugar. Vamos aquí a Home, ¿no? Y tenemos ahí las configuraciones distintas del auto. Todavía no tiene
CarPlay, pero lo va a tener antes del final del año, y es algo que se hace con una actualización de software sin mayores problemas. Pero si se fijan, ahorita el coche está prendido y está ahí un foquito del control de estabilidad también prendido. Es un detalle que es muy común en autos como que pasa por lo que está pasando el Forte, es decir, es un coche que está saliendo de una planta nueva. Una fábrica nueva se tarda mucho tiempo en que la gente agarra, digamos, el ritmo de producción adecuado y disminuye la posibilidad de defectos en el coche. Y esa es una de las pruebas, ¿no? Eso es un detalle que va a tener que ser arreglado, va a tener que llevarse al distribuidor. Es un coche que tiene 2.633 kilómetros apenas y ya está eso allí, ¿no? Es por ese detalle que en este momento yo prefiero no recomendar el Forte. A pesar de que es muy buen coche, un gran valor-precio, 315,000 pesos por esta versión, con excelente nivel de equipo, buenos terminados, buen manejo, etc. Pero yo me esperaría un añito más. ¿Qué me compraría en lugar de este? Bueno, probablemente un Hyundai Elantra, si lo que estoy buscando es un sedán de buen nivel de valor por tu dinero. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Les dejo por el día de hoy. Si les gustó el video, compartan con sus amigos, denle me gusta y suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias, adiós.